minutos pasaron de las 11 de la mañana. Aquí seguimos en el delivery y tenemos visitas en el estudio porque está Juan Pablo Latanzi, que es director del documental sobre Semana Santa del 95, así se llama. Juan Pablo, ¿cómo estamos? Gracias por la visita. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo viene la repercusión con el documental en redes y cosas, invitaciones que uno ha visto en las últimas semanas? Se da la sensación que está girando mucho. Es un documental, o sea, nosotros en la universidad, en la dirección de producción audiovisual, hace años que venimos haciendo proyectos documentales, pero este es un trabajo que, por la temática que aborda, por la impronta local que tiene, sí, ha generado un impacto fuerte aquí a nivel de la ciudad y de la provincia. Un poco, bueno, porque evidentemente a 30 años de lo que fueron los sucesos de Semana Santa del 95, todavía es algo que impregna la memoria de la comunidad y de la provincia, y al mismo tiempo porque justo apareció en un momento donde estos temas, muchos de estos temas de los que aborda el documental vuelven a discutirse. Claro. El tema de la industria, de la ley de promoción industrial, del casi empleo. Casi simultáneo además, ¿no? Fue ahí... Sí, nosotros cuando empezamos con esto, que fue el año pasado, además de que se cumplían los 30 años, lo hicimos también pensando en que no era solo un debate del pasado, sino un debate del presente y del futuro, porque se respiraba un aire de que estos temas volvían a estar en agenda. Lo que nunca podíamos esperar es que justo la semana que lo presentábamos cayera el decreto de apertura de las importaciones. Claro. Mirá vos, impresionante. Y encontraron cuando estaban con toda la producción, la preproducción, las entrevistas, encontraron, no sé cómo decir, como una necesidad de aquellas personas que ustedes les habrán brindado información o entrevistas de poder contar lo que fue para ellos. Sí, había mucha necesidad, creo. Mirá, nosotros hablamos con distintas personas, no solo con los que están en cámara. Claro, me imagino. Como juntar información también, claro, ¿no? Uno investiga, va juntando información. Claro. En general siempre la gente fue muy colaborativa, pero bueno, había gente que tenía más necesidad o ganas de hablar y gente que a lo mejor le había una incomodidad en esa memoria, ¿no? Eso también te puedo decir que tal vez en una etapa previa. Después, todo el mundo, cuando las personas que hablaron, todos delante de cámara, fueron muy generosos. Y que también, bueno, tiene que ver con que fue un momento muy doloroso para todas las personas y cada uno lo procesa y lo lleva de distintas maneras. Hay gente que todavía, cuando uno hablaba con esas personas, sentía que era una marca traumática que los marcó de por vida, algunas de esas personas, ¿no? Y eso estaba presente en las entrevistas, en los recuerdos, en los testimonios, en toda la parte previa esta que te contaba, de, bueno, charlar, convencerlos de que participen, que en general tenían muy buena voluntad, pero bueno, no siempre estaban con el mejor humor o las mejor ganas todos, ¿no? Por supuesto, personas muy diferentes, pero había todo un trabajo ahí donde era movilizar un montón de recuerdos y de imágenes que eran muy emotivas para ellos. Y yo creo que eso también se transmite porque hay una movilización emocional grande en relación a esta historia, y bueno, algo de eso cuenta el documental. Claro. Y después de haberse estrenado y ya, bueno, corrió en algunas salas, de hecho este fin de semana está en la Nini Marshall, pero bueno, aquellas personas que lo vieron y, se movilizaron. ¿Te trajeron más anécdotas o cosas que por ahí no pudieron ustedes recabar para el documental y de repente es como vinieron a explicar más cosas o quisieron traer más material, contenido? Mirá, hasta ahora lo que más apareció fue como debate, mucha necesidad de debatir y de discutir entre la gente, y ya el documental es un punto de partida, pero después el debate empieza a abrirse en relación a estos temas, ¿no?, que están tan calientes. Luego, todavía estoy expectante, porque sé que hay mucha gente de la fábrica que trabajaba en ese momento en Continental que todavía no lo vio. Creo que van a venir a la Nini. Entonces ahí tal vez aparezca un poco también esto que vos decís, ¿no? Claro. Otros recuerdos, otras cosas. Por supuesto, cuando uno trabaja con la memoria, siempre la memoria es selectiva. Sí. Siempre, bueno, la gente recuerda lo que quiere, lo que puede, lo que recuerda, y porque también se olvidan cosas. Y en esa selección de la memoria uno iba haciendo entrevistas a distintas personas y también hay veces que hay contradicciones, que se pisan. Entonces, bueno, después también a la hora de verlo, yo supongo que cada persona, todo el mundo viene y te felicita y te dice qué lindo, pero también cada persona era una valoración de decir, bueno, esto fue más así, esto no lo recuerdo tan así, porque es un poco trabajar con la memoria. Uno reconstruye
lo que puede hasta donde puede en base a las evidencias que tiene, los archivos, los testimonios, cuál se contradice con cuál, bueno, va armando, pero también siempre es una parcialidad esa reconstrucción que hace, ¿no? Juan Pablo, hay un laburo que yo sé que la universidad viene tratando de hacer, que tiene que ver justamente con la cuestión del archivo, ¿no? De Tierra del Fuego no tiene tal vez oficializado un archivo audiovisual en la provincia. La universidad ya tiene unos cuantos años y ha ido trabajando en eso. En su momento me acuerdo que uno de los grandes lamentos de cuando se vino un poco abajo la televisión pública tenía que ver con eso, con que todo el archivo de la televisión pública se había perdido. ¿Cómo hicieron para reconstruir la búsqueda del archivo de este episodio, que es un episodio concreto, ¿no? A ver, nosotros pudimos hacer esto porque había un gran archivo. Parte de ese archivo estaba subido a YouTube por gente que lo fue guardando, conservando, y fuimos reconstruyendo un poco esas pistas. Y también gracias a la colaboración de toda esa gente, y se pudo hacer. Primero, mencionar que en aquel año, en el 95, hubo camarógrafos que literalmente se jugaron la vida para poder registrar. Y todo lo que pasa ya en la parte previa, los días previos, pero sobre todo lo que pasa entre el desalojo de Continental, que es el 11, y la muerte de Choque, que es el 12, que son prácticamente 24 horas de batalla campal, está todo filmado. Sí. Y eso era como impresionante, por eso también dijimos, bueno, acá hay un material súper potente para hacer algo. Además que había elementos previos también, ¿no? Eso, bueno, conservado de distintas maneras y demás. A partir de ahí vino nuestro trabajo también, porque no es solo lo bajo de internet y lo subo. Digo, eso lo puede hacer cualquiera en su casa, pero para hacer una película vos tenés que ver quién lo tiene, que te ceda una autorización, una serie de elementos que acepte voluntariamente que esté en la película. Entonces también había que reconstruir. Y ahí, bueno, la televisión pública fue INA, fue un gran colaborador. Particulares que habían conservado archivos. Claro. También reconstruimos otros archivos, bueno, algo en Buenos Aires había, en archivistas, que esos cobran, pero bueno, algún aporte pequeño pudo hacer la universidad en ese sentido. Y luego también reconstruimos archivos de cómo era la ciudad, de cómo era la vida en los 80, los 90, y también la generosidad de muchas personas que colaboraron con filmaciones caseras, con Super 8, filmaciones que alguien tenía una pequeña imagen de algún día que grabaron en la fábrica Continental y la tenía media en calidad, pero te la paso, bueno, dale, todo servía, las fotos personales, porque también es eso, reconstruir cómo era la vida, cómo se vivía en aquel momento, cómo llegó la gente de sus provincias, cómo era la fábrica, no es solo los sucesos, ¿no? Todo lo que había que reconstruir a material de archivo. Entonces se armó un archivo enorme que va desde publicidades de la época hasta concretamente los sucesos, donde también decidimos dejar cosas afuera, incluso algunas porque eran muy violentas y porque no queríamos que se vieran. Pero fue un trabajo, sí, yo creo que sobre todo un documental de archivo y de memoria oral. Esos son los dos elementos sobre los que se trabaja. Claro, vos sabés que me hiciste acordar, hablando de los camarógrafos, Hugo Tauro. Huguito Tauro. Uno Producciones. Uno Producciones era camarógrafo en esa época y es impresionante la imagen porque el tipo está filmando a policías que avanzan, creo que si yo no recuerdo mal, por San Martín, por lo que era la escalera de Surtisur, pero me puedo estar equivocando, y le disparan y le pegan con un balazo de goma en la ceja, ¿no le sacaron el ojo de casualidad? Sí, tal cual. Bueno, y ahí en el documental está Alfredo Valdés, ¿no? Sí, también, bueno, el trabajo periodístico de aquel momento fue como también muy intenso, las coberturas que se hacían de radio, de televisión, y también quedó mucho archivo de eso, también archivo radial, hay mucho, nos han pasado una cantidad enorme de archivo radial, obviamente nosotros la imagen siempre es lo que prima en un documental, pero algo también reconstruimos en algún momento de archivo radial, y uno de los periodistas que estaba guardado el archivo audiovisual, que estaba su imagen, era Alfredo Valdés. Entonces lo fuimos a contactar a él, que él recordaba que estaba esa imagen, sabía que estaba esa imagen circulando. Y bueno, a partir de esa imagen en donde él está en la fábrica... Porque él estuvo pernoctando, me parece, ahí adentro de la fábrica. Él hacía cobertura, entonces iba a la fábrica y estuvo la noche anterior al desalojo, que está diciendo, no sabemos si esta noche va a haber desalojo, ojalá no haya violencia, vamos a ver qué pasa, esa imagen está. Y después, bueno, cubrió todo el desalojo y todos los sucesos, tanto en la radio, sobre todo era movilero, digamos, ¿no? Algo así. Entonces... bueno, era también una fuente para reconstruir los sucesos, además que había imágenes de él en los sucesos, lo cual lo volvía más atractivo. Claro. Y los protagonistas después que eran operarios.
Operarios, sí, operarios, tanto de la fábrica Continental como de otras fábricas que eran delegados sindicales que iban a hacer el aguante, diríamos, ¿no? Ujú. Y que iban a acompañar, a estar ahí y que también sufrieron la represión. Entonces, esa gente da su testimonio, bueno, fundamentalmente se estructura a partir de ellos, que lo significa es, además de que eran trabajadores, que fueron víctimas de la represión. Claro. Y estamos con Juan Pablo Latanzi, que es productor audiovisual y además es director del documental de Semana Santa del 95. ¿Cómo es el proceso ahora, una vez que el documental se hizo, que entiendo que es básicamente con esfuerzo y con el recurso humano que tiene la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que tiene un plantel de profesionales impresionante? Ahora, para darle la mayor difusión posible, ¿cuál es la dinámica a partir de que ya se presenta en comunidad, digamos, el documental? Bueno, un poco como vos decís, fue un trabajo hecho con mucho esfuerzo. Hoy también, este es otro tema, pero también vale la pena traerlo. El sector audiovisual está en una crisis enorme porque también, sobre todo lo que es la producción más independiente, el documental, las formas alternativas, porque hoy todos los fondos de fomento que acompañaban, que permitían que se puedan hacer este tipo de producciones, están paralizados, básicamente. Sí. O por lo menos han estado durante el último año y medio. Entonces, eso dificulta las posibilidades de realizar producciones, no solo nosotros, en todo el país pasa esto y de hecho nosotros todavía tenemos la suerte de tener algunas herramientas con las que hacerlo. Entonces, sobre esas herramientas hicimos una producción muy mínima en cuanto a despliegue de producción, y también se cierran muchas de las ventanas de difusión que podía tener, porque digo, antes uno podía, esto tranquilamente podía ponerlo en la televisión pública nacional, en Canal Encuentro, en el Cine Gomón, no sé, no había una cantidad de espacios públicos, de ventanas, que hoy están mucho más cerradas por una decisión básicamente política, de que hay un listado de qué contenido sí, qué contenido no. Ni siquiera hay que hablar de este tipo de cosas que están vedadas. Si vos vas a hablar de cambio climático, no te dejan pasar un contenido que hable de cambio, de algo tan que debería ser básico, como hablar de problemas ambientales. Sí, la famosa batalla cultural que están queriendo dar y todo eso. Mal llamada batalla cultural. Sí, ellos lo llaman así. Pero bueno, llamémosla... Es cerrar el debate a un montón de temas. Sí, es eso, básicamente. Batalla cultural podríamos darla y sería hasta interesante, pero digamos, censurar no es batalla cultural. Claro. Entonces, entonces también las formas de distribución son como un poco más alternativas o heterodoxas. En ese sentido, bueno, este sábado va a estar a las 19 horas en la sala Nini Marshall, con entrada libre y gratuita. Agradecemos, por supuesto, al municipio de Ushuaia que nos posibilitó hacerlo. Y, abierto a la comunidad. Y también, esto nos ha sorprendido porque no lo teníamos pensado, mucha gente nos está pidiendo la película. Nos dice, mira, tengo un centro cultural, tengo un sindicato, tengo una escuela, un CAP, y la quiero pasar ahí. Y, por supuesto, que la piden, nos escriben un mail al mail de dpa@untdf.edu.ar, que es el mail de la Dirección de Producción Audiovisual, o se contactan por las redes o por donde sea, y nosotros le facilitamos la copia para que puedan hacer proyecciones siempre que sean abiertas y gratuitas, pero digo, proyecciones comunitarias. Ya ha habido en espacios políticos, ha habido en sindicatos, ha habido en centros culturales, ha habido en un CAPS, la pidieron, también sé que hay interés en escuelas para pasarla. Y nos interesa eso, digamos, que sea un material, digo, no hicimos este proyecto con una gran pretensión, con un gran ego artístico, lo cual a veces no está mal por otro lado, pero en este caso no fue esa la motivación, sino es un material para que circule. El ego a veces es motor para un montón de cosas, así que está muy bien. Por eso el ego puede ser un gran motor. Cuando no hay tanta vuelta en guita. Claro, cuando no vas a hacer plata te queda el ego. Claro. Los aplausos. No hay ni ego ni plata. Pero sí una voluntad de que sirva para discutir y para transformar en un momento que creo que es necesario, ¿no? Y entonces esa sí es una voluntad y una motivación nuestra. Entonces, que circule, si sirve para que los chicos lo vean en las escuelas, si sirve para que esté en un barrio, si sirve para que esté en un centro cultural, nos interesa. Bueno, también se ha visto, ya ha estado en un par de espacios en Buenos Aires y queremos que circule más, en otras partes del país. O sea que y va a estar en el Festival de Cine en Grande también. Va a estar en Cine en Grande, sí, hoy me decían que anuncian la programación, pero bueno, ya como la van a anunciar hoy lo decimos. No, pero me parece que yo no lo vi. Ah, no, ya se publicitó. Ya lo publicitaron, sí, por eso lo sé. Porque Ay, Juan Pablo, por favor. Ya se publicitó, de verdad. O sea, yo quería dar la primicia, pero no quería hacer la primicia. Yo te diría que el gobierno, que es ahora, digamos, el titular de los derechos, ¿no?, de Cine en Grande, del festival, por lo que yo vi, la única promoción que vi del festival
aprovechan, digamos, diciendo que que va a estar el documental de Semana Santa. Sí, han estado subiendo Está avances bueno. de la programación Sí, y sí. uno de Semana Santa, que va a estar el sábado 14 en Río Grande, ahí en Claro, el cine, así claro. que también va a ser una proyección muy linda. Y sí, y bueno, eso, la idea es que esté en la provincia y que también pueda Sí. salir fuera de ella. ¿Y cómo se hace, más allá de, bueno, hablabas de las dificultades de las ventanas, pero si, en este caso ustedes, pero cualquier producción audiovisual que quiera participar en algún festival de los tantos que hay en todos lados, en la Argentina y en el mundo, ¿se abre una convocatoria? ¿Cómo funciona? Digo, porque me imagino que ustedes también estarán atentos a la posibilidad tal vez de proponerlo en algún otro festival. Sí, los festivales, si, digo, nosotros o un estudiante que tiene un corto, quien sea, quiere participar de un festival, los festivales abren convocatorias públicas, ahí habitualmente hay que llenar una ficha, enviar la copia de la película y luego hay una selección. Claro. Hay montones de festivales, más grandes, más chicos, temáticos, de distintas temáticas, nacionales, internacionales, algunos obviamente es muy difícil acceder, pero hay tantos festivales que siempre va a haber ventanas para exhibir y eso está bueno. Hay festivales que son muy chiquitos, que se hacen con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, de gente que no gana dinero, que lo hace para hacerlo, o que a veces recibe o recibía un pequeño apoyo público, pero que lo hace sobre todo por la voluntad de compartir con otros un espacio público de difusión Claro. y de goce estético Sí. y de pasarla bien, y eso está buenísimo. Entonces, es un lindo espacio lo de los festivales. Hay algunos en la provincia, además del Festival de Cine en Grande, está la muestra de cine ambiental. Sí. Festival ahora es de cine ambiental, Sí. acá en Ushuaia. El de montaña. El de montaña que se discontinuó, creo. Ah, mirá. Sí, una pena. Sí, no son muchos los espacios que quedan. También eso, los apoyos Claro. cada vez son más difíciles. Digo, el sector cultural hoy está en un lugar muy complicado. Pero bueno, los espacios que quedan y que resisten está buenísimo ir, participar y verlos. Pero bueno, por lo pronto invitamos a la gente este sábado a las 19 en la Nini De como una. como primer espacio. Espectacular. Genial. Juan Pablo, Ahí gracias. estaremos. Felicitaciones, por supuesto, además porque no es solamente este documental, sino ya son años de estar produciendo audiovisualmente con una mirada puesta en este territorio que es la provincia más austral. Bueno, y gracias a ustedes como siempre por el espacio para difundir estas cosas y que se sepan. Juan Pablo Latanzi, productor audiovisual, director del documental Semana Santa del 95, este sábado a las 7. Este sábado a las 19 horas en la En la sala Nani Nini Marshall. Marshall con entrada libre y gratuita. Espectacular, y seguramente estará girando también por la otra vez estuvo en el Partido Justicialista. Sí, estuvo ahí. Bueno, y la semana que viene va a estar en Río Grande, así que va a estar girando también en la provincia como para que aprovechen a verlo. Una parte importante de la historia, sobre todo lo que fue los 90, Claro. viviendo en Tierra del Fuego.